Muy buenas noches tengan todos. ¿Cómo les va? Tantísimo tiempo. Muchísimas gracias por permitirnos llegar una vez más a sus oídos. Esperemos no vuelva a pasar tanto entre episodio y episodio. Pero volvimos. Aquí está de nuevo su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas de espanto, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadilla, pero que siempre nos entretenían por demás. De verdad que les doy las gracias en nombre del equipo, de Luis Miguel, de Johanny, por siempre hacernos un comentario, enviarnos a las redes sociales. Siempre hay alguien, siempre hay un comentario, siempre está ese anhelo por un nuevo episodio. Y yo sé que nos dimos a desear, nos tardamos bastante, ya sé. Pero bueno, les traemos un tema, no podíamos dejar pasar un Halloween sin traerles el tema de nosotros. Y creo que les va a gustar mucho. Y sin más que agregar, a lo que vinimos. En un mundo donde la tecnología parece haber disipado muchas de las sombras del pasado, aún permanecen oscuros rincones de misterio y temor que nos recuerdan lo poco que conocemos del universo que habitamos. Las historias de tiempos remotos, de tradiciones transmitidas de boca en boca, siguen latiendo en la memoria de aquellos que se atreven a explorarlas. A través de generaciones, estos relatos han tejido un folclore de pueblos enteros, manteniendo vivo un temor reverencial hacia lo desconocido. Hoy atenderemos una leyenda que ha marcado a fuego la cultura de Chiloé, una isla donde lo natural y lo sobrenatural coexisten en un delicado equilibrio. Una historia en la que el poder oscuro y ancestral de la brujería tejió redes invisibles de miedo y respeto. Nos sumergiremos en la espesa niebla que cubre los secretos de la recta provincia, cuyas prácticas sembraron el terror en esta tierra insular. Ritual tras ritual, esta organización dejó su marca en la historia, fundiendo lo real y lo mítico en un solo tejido del cual aún muchos temen hablar. La recta provincia se originó en el siglo XVIII en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, en un contexto de opresión, aislamiento y resistencia cultural. Durante este periodo, la llegada de los colonizadores españoles trajo consigo el cristianismo, que se impuso sobre las creencias indígenas locales. Y como ustedes ya saben, y tratándose del cristianismo, todo fue bello, hermoso, paz y armonía y un entendimiento que pa' que les cuento. Sí, claro, como si esas cosas pasaran. Continúa. Sin embargo, los habitantes originarios de Chiloé, junto con mestizos y algunos colonos marginados, encontraron en la magia y la brujería una forma de preservar sus costumbres ancestrales y resistir a la opresión religiosa y política. La necesidad de una supervivencia y el control en un entorno tan hostil llevó a la formación de esta sociedad secreta, la cual se organizó en torno a pactos oscuros, rituales de poder y alianzas con fuerzas sobrenaturales. Los brujos de la recta provincia comenzaron a ganar influencia sobre las comunidades locales, utilizando su conocimiento oculto y su capacidad para manipular los elementos naturales. Así se convirtieron en una fuerza clandestina, temida y respetada, cuyo objetivo era proteger a los suyos mediante la brujería y obtener poder a través de alianzas con el diablo y otros seres malignos. La sociedad de Chiloé, en el siglo XVIII, hablando un poquito del contexto de la época, estaba marcada por la pobreza, el analfabetismo y la dependencia de la agricultura y la pesca. En ese contexto, los brujos de la recta provincia se presentaban como figuras de poder capaces de controlar las fuerzas más allá de lo comprensible para la gente común. Sus servicios
eran solicitados tanto para personas desesperadas en busca de soluciones a problemas personales como por aquellos que querían dañar a sus enemigos, de lado y lado. Los brujos de la recta provincia llevaban a cabo rituales de invocación y sacrificios en lugares escondidos, donde, según, hacían pacto con el maligno a cambio de poder. Los pactos con entidades malignas no eran simples ceremonias simbólicas, no, totalmente alejados de la realidad. Incluían sacrificios humanos y animales. Los sacrificios eran realizados con crueldad, desmembramientos a las víctimas, mientras los brujos cantaban en lenguas arcanas. A través de estos rituales, adquirían la habilidad de controlar el clima, volar y cambiar de forma. La presencia de la recta provincia permeaba todos los aspectos de la vida en Chiloé. Los brujos, con su conocimiento de las plantas medicinales y los fenómenos naturales, eran pero tan temidos como respetados. Sus rituales cargados de simbolismos y poder influían en la cosecha, la salud de los habitantes y hasta en los eventos más cotidianos. Así, la sociedad chilota se desenvolvía bajo una dualidad constante entre la fe de la religión oficial y la creencia en las fuerzas sobrenaturales controladas por la organización secreta. La leyenda de esta sociedad secreta está indisolublemente ligada al pacto con el diablo, como lo he mencionado, con ceremonias ocultas y demás ritos bastante raritos, por no decirlo menos. Los brujos sellaban un acuerdo con el maligno, obteniendo a cambio poderes sobrenaturales que desafiaban las leyes de naturaleza. A cambio de la capacidad de volar, transformarse y controlar los elementos, los brujos prometían sus almas y se veían obligados a realizar sacrificios horrendos. Estos pactos, sin embargo, traían consigo una maldición: la eterna condena y la pérdida de su humanidad. Casi nada. Estos brujos a veces usaban artefactos, y uno de los más importantes que podemos mencionar acá era la tetúa. La tetúa era un amuleto elaborado con huesos humanos, piel y cabello. Estos objetos otorgaban poder a quien los poseía y eran usados para protegerse de enfermedades o desastres, pero también para poder maldecir a sus enemigos, llevándolos a la locura e incluso a la muerte. La maldición lanzada por algunos de los brujos de la recta provincia era prácticamente considerada irremediable. Las tetúas eran muy valoradas en la sociedad chilota y muchísimas personas recurrían a los brujos en busca de estos objetos, o sea, que se los fabricaran, a menudo pagando con todo lo poco o mucho que tenían. A ver, hablemos un poquito, adentrémonos en cómo se forma o cómo se entra en esto. Obviamente, la entrada a la recta provincia no era nada sencilla. Los aspirantes a brujos debían pasar por una serie de ritos de iniciación diseñados para probar su lealtad absoluta y su desprendimiento de cualquier moralidad humana. El proceso era brutal y aterrador, con varios pasos que incluían pruebas físicas y simbólicas que los iniciados debían soportar para poder ganarse un lugar en la jerarquía. El primer paso para entrar a la recta provincia era el juramento de lealtad, que se realizaba en una cueva secreta, lugar donde se reunían los brujos de la organización. Los candidatos eran llevados a este lugar oculto generalmente por la noche, y una vez dentro, debían renunciar a su vida pasada y jurar fidelidad eterna a la organización. El juramento se sellaba con sangre, cortando las palmas de sus manos y mezclando la sangre con la de otros brujos presentes, simbolizando así su unión con la secta. En una de las etapas más oscuras de la iniciación, el aspirante debía renunciar a su alma,
entregándola al diablo mediante un ritual conocido como el sacrificio del alma. En este rito se ofrecía un animal o, en casos más extremos, una vida humana como ofrenda al diablo, simbolizando el precio que debían de pagar para obtener los poderes ocultos que buscaban. Este ritual se llevaba a cabo con cánticos en lenguas arcanas, mientras el brujo maestro invocaba a entidades demoníacas para recibir la aceptación del iniciado. Luego de los 2 rituales, el iniciado era sometido al test de la muerte, una prueba en la que se evaluaba con lupa su valor y resistencia. Los brujos más veteranos llevaban al candidato a un bosque o una cueva apartada, donde era dejado solo, sin comida ni agua, durante varios días. En algunos casos, el iniciado era enterrado vivo en una tumba poco profunda y debía escapar por su cuenta. Si sobrevivía, se consideraba que había demostrado la fortaleza física y mental necesarias para ser parte de la recta provincia. Algunos aspirantes, particularmente los más jóvenes o incluso hijos de brujos, pasaban por un rito adicional, en el cual se les ofrecía la opción de ser protector de la secta. Es decir, eran transformados por un elemento que aquí ya conocimos, nada más y nada menos que en un imbunche. Aquellos que aceptaban eran deformados mediante el proceso que ya ustedes conocen, el cual implicaba el quiebre de sus huesos, la bifurcación de su lengua y demás, hasta convertirlos en guardianes de los secretos más oscuros de la organización. Aunque este destino era mucho más común para los niños secuestrados, cosa que ya ustedes saben, porque aquí se les contó, había quienes aceptaban voluntariamente convertirse en estas criaturas para alcanzar un estatus especial dentro de la secta. Esos sí que estaban comprometidos con la causa y tenían claro su objetivo, ¿no? Bueno, finalmente, el rito de iniciación culminaba con el banquete negro, una ceremonia en la que el iniciado debía participar en un festín bastante macabro, donde se consumían partes del animal o el ser humano sacrificado en el rito inicial. Este acto simboliza la completa sumisión al poder oscuro de la recta provincia y en la aceptación del nuevo iniciado como un igual dentro de la secta. Ok, vamos a aprovechar para hacer un repaso. Aquellos que no han escuchado el tema del imbunche, les traigo un pequeño resumen para que lo conozcan. Igual dense una vueltica porque es de los mejores temas que para mí he investigado acá. Dentro de los aspectos más oscuros de la recta provincia se encuentra la creación del imbunche, un ser deforme y aterrador que actuaba como el guardián de los secretos del brujo, como anteriormente mencioné. La transformación de un niño en un imbunche es de los rituales más siniestros y crueles de esta organización. El proceso comenzaba al secuestrar a un niño recién nacido, quien era entregado a los brujos. Con precisión macabra, estos le dislocaban una pierna y la torcían poco a poco detrás de su espalda, dejándolo físicamente incapacitado para poder caminar como un ser humano. Luego, sellaban su boca con hierbas y saliva maldita, lo que le impedía al niño articular palabras en algún futuro, porque esto lo hacían cuando el niño estaba recién nacido prácticamente, lo cual solamente le permitía a emitir gruñidos y sonidos guturales. Finalmente, su cuerpo era deformado aún muchísimo más, mediante técnicas brutales, todo con el propósito de convertirlo en un monstruo leal destinado a proteger las cuevas y los lugares de rituales donde los brujos se reunían para llevar a cabo sus actos de magia negra. El imbunche era una criatura temida por todos, incluso por aquellos que sabían de su existencia. Representaban el completo sometimiento a las fuerzas oscuras y la transformación de la inocencia en pura maldad. Bien,
Los testimonios recopilados a lo largo y largo de los siglos han creado un aura de misterio y terror alrededor de la recta provincia, y con mucha razón. Durante el juicio de 1880, conocido como el proceso de los brujos de Chiloé, se documentaron confesiones escalofriantes obtenidas bajo tortura, para sorpresa de nadie. Muchos de los acusados revelaron detalles sobre prácticas de la secta, como la creación del imbunche, los sacrificios humanos y animales, y los rituales oscuros que llevaban a cabo en cuevas secretas. Esta represión llevó a encarcelar a más de 100 lugareños, casi todos huilliches, o sea, uno de los pueblos originarios de acá de Chile, entre marzo de ese año y marzo de 1881, fecha de la sentencia. Nada más importante alteró la cotidianidad de las islas, aunque se estaban atacando costumbres del universo mágico arraigado en la cultura local. Se enjuicia, entre tantos, a Mateo Coñécar. Esto dicen los documentos. 70 años, no sabe leer ni escribir. Hace 30 años se incorporó en dicha institución, sirviendo primero como consejero y después como rey de Santiago. Oyó demandas y recibió honorarios. Fue condenado a 3 años de prisión. Fin de la cita. También a Aurora Kinchem, de 40 años, confiesa ser reina de arriba, entre comillas, de la recta provincia. Tuvo reuniones en su casa, se abstuvo de dar sentencia de muerte. Condenada a 541 días de prisión. Imagínate. Uno de los testimonios más conocidos es el de Francisco Millalobo, una figura mítica que se decía que era el rey de los mares chilotas y protector de los brujos. Se le atribuía la capacidad de controlar las mareas y las corrientes, y, según la leyenda, fue quien selló un pacto especial con la recta provincia para otorgarle la protección en el mar. Este pacto, que se creía inquebrantable, permitió que la secta pudiera llevar a cabo sus ritos en lugares ocultos y alejados de la mirada de autoridades. Otro testimonio crucial es el de los habitantes de las zonas rurales de Chiloé, quienes durante siglos afirmaban haber visto el Caleuche, un barco fantasma que ya conocen por acá, comandado por los mismísimos brujos, navegando envuelto en una espesa niebla luminosa. Estos relatos narran cómo aquellos que se acercaban demasiado al barco eran atrapados y forzados a servir a los brujos. Un pequeño resumen del Caleuche, les diré que es un espectro que surca las aguas del sur de Chile, o sea, allá en Chiloé. Es la embarcación insignia de los brujos de esta recta provincia. Envuelto en una niebla lumínica, este barco fantasma emerge de las profundidades en las noches más tormentosas, desafiando las leyes de la naturaleza. Incluso se llega a decir que el Caleuche puede navegar tanto como por mar como por tierra. Bien, continuando con la recta provincia, tenemos que, lejos de extinguirse con el juicio de 1880, esta mutó. Sus códigos y estructuras se adaptaron a un nuevo escenario más sombrío y clandestino. La persecución y el ostracismo los obligó a huir, a esconderse y a reinventarse. La cueva de Kikaví, otrora epicentro de su poder, se perdió en la niebla del tiempo y con ella el libro del arte. Los sobrevivientes, marcados por la traición y la desconfianza, intentaron reconstruir su sociedad, pero la sombra de la persecución los persiguió hasta el final. La magia, otrora venerada, se convirtió en una maldición y la recta provincia se desvaneció en la historia, dejando atrás de esta un legado de miedo
y misterio. Este mencionado libro del arte es uno de los tantos manifiestos, libros, ¿cómo más podemos llamar? Grimorio, entre otros, que según estos increíbles brujos estos increíbles brujos llegaron a recopilar todas sus artes, conocimientos, rituales, entre otros. Uno que también se menciona en algunas de las leyendas de la recta provincia, menciona un origen bastante distinto de esta sociedad. Y dice así: esta versión narra el enfrentamiento épico entre dos poderosos magos, el navegante español José Manuel de Moraleda y la Machi Chilpila. Moraleda, llegado a Chiloé con el propósito de cartografiar la isla, retó a la chamana Huilliche a una competencia mágica. La Machi, con su profundo conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, logró varar el barco de Moraleda, demostrando así su superioridad. Como muestra de respeto y admiración, poco común de aquellos tiempos, pero bien por él, el navegante español les obsequió el Levisterio, un grimorio de magia europea. Este acontecimiento, cargado de misticismo y poder, dio el origen a la llamada recta provincia. Bien, ahora avancemos un poco más hacia algo bastante llamativo que sucedió en 1950 y 1955. Un hombre llamado Moraleda, siguiendo los pasos del navegante español José Luis de Moraleda, llegó a Chile. Su llegada coincidió con un renacer de la brujería en el archipiélago. Los rumores se esparcieron como pólvora. ¿Era él un descendiente de los antiguos brujos? ¿Habría encontrado alguna pista sobre el libro del arte? Los miembros dispersos de la recta provincia sintieron un llamado ancestral, una esperanza de reconstruir su pasado y recuperar su poder perdido. Moraleda logró reunir a los dispersos fragmentos de la recta provincia. Entre antiguos brujos, charlatanes y nuevos adeptos, formó una nueva cofradía. Con la segunda parte del libro del arte, heredada de su abuelo, introdujo un nuevo orden, corrigiendo los errores del pasado y ofreciendo una visión más equilibrada de la magia. Sin embargo, su partida dejó a la cofradía dividida. Una parte, fiel a sus enseñanzas, estableció su base en Puerto Montt, mientras que otros, más radicales, se dispersaron por los canales del sur, llevando consigo los secretos de la antigua magia. Aunque cada regente ofrece una interpretación particular del código, existe un marco común que garantiza su cumplimiento. Esta flexibilidad permite adaptarse a las circunstancias cambiantes, pero al mismo tiempo asegura que los principios fundamentales de la cofradía se mantengan intactos, sirviendo como guía moral y política para todos sus miembros. Esta singular lista de leyes o reglas son las siguientes. No revelarás tu verdadera naturaleza a, y cito, o abro comillas, a los limpios. Si lo haces, se te sentenciará a muerte. Segunda, si algún limpio descubre tu naturaleza por accidente, es tu deber purgar tu falta antes de un año. De lo contrario, morirás. Tercera ley. No enseñarás la brujería a nadie más que a alguien que haya sido iniciado en esta. Si lo haces, se te sentenciará a muerte. Cuarta ley. Todos tus recursos son de libre disposición de la recta provincia. Si te rehusas, el regente actual deberá dictar una sentencia. Ok. Quinta ley. Respetarás las sentencias y los dictámenes de los brujos superiores. La desobediencia es castigada según corresponda a la gravedad de la falta.
Sexta, no matarás a ningún brujo sin permiso del Calcu Mayor, ni menos cuando no haya una sentencia alguna. Séptima ley, no robarás ni abusarás de ninguna persona. Estamos para castigar el mal, mas no para encarnarlo. Octava ley, no harás usufructo de tus dones de brujo para perseguir un fin propio. Novena ley, es tu deber castigar el mal, sea de donde sea que éste provenga. Deberás siempre informar a tus superiores sobre cualquier indicio del mal. Esta secta se fragmenta en 6 cofradías principales, cada una con su propia interpretación del código ancestral. Si bien existen variaciones y adaptaciones locales, todas estas facciones comparten un núcleo común de creencias y prácticas, asegurando así la continuidad de la tradición brujeril. Conozcamos estas 6 cofradías. Primero, tenemos a los flecheros. Su especialidad es la ejecución de sentencias y cumplimiento estricto del código. Estos son disciplinados, implacables y mercenarios. Su rol es el de mantener el orden y hacer cumplir las leyes de la cofradía. A segundos tenemos a los salamanqueros, los cuales se especializan en magia negra y hechicería oscura. Estos se caracterizan por ser personas de mucho secretismo, poderosos y bastante herméticos. Tienen como rol custodiar los conocimientos ancestrales y practican rituales de gran poder. La tercera cofradía se hacen llamar los hijos de Moraleda. Tienen como especialidad ser guardianes del libro del arte y la guarida. Se caracterizan por ser equilibrados, políticos y numerosos. Tienen como rol preservar el legado de Moraleda y mantener la unidad de la cofradía. La cuarta cofradía son los seguidores de Chilpilla. Estos tienen como especialidad la brujería insular y tradicional. Se caracterizan por ser antiguos, apegados a los rituales indígenas, y tienen como rol mantener viva la llama de la brujería ancestral. Quinto, tenemos a la Hermandad Curú, los cuales se especializan nada más y nada menos que en nigromancia y dominación de espíritus. Los secretos, un gran poder y el temor a ellos son cosas que los caracterizan. Tienen como rol ser consejeros del regente, expertos en información y selección de los iniciados. Y por último, la cofradía de los caminantes, los cuales tienen como especialidad el equilibrio mágico y económico. Su característica es que podemos decir de ellos son nómadas, discretos y bastante diplomáticos. Tienen como rol supervisar el uso de la magia, mediar entre las cofradías y asesorar al regente. Buscando respecto a testimonios recientes, tenemos que obviamente estos han disminuido y se han perdido con el pasar del tiempo. Pero igual, en tiempos no tan lejanos, tenemos algunos testimonios. Por ejemplo, uno del año 1973. En este año, durante la dictadura militar en Chile, se reportó un incremento en las desapariciones de las personas en Chiloé. Algunos habitantes afirmaban que la recta provincia seguía activa y que las desapariciones no solo eran obra de la represión política, sino que también respondían a rituales ocultos llevados a cabo por la secta. Estos testimonios, aunque difíciles de corroborar, obviamente, dieron lugar a nuevas especulaciones sobre la persistencia de la organización en las sombras. Más cercano aún, tenemos un testimonio del 2005. En un artículo de prensa local, se menciona un grupo de pescadores que afirmó haber visto al Caleuche navegando cerca de las costas de Chiloé. Este testimonio reavivó el temor entre los supersticiosos, quienes creían que la aparición del barco fantasma era signo de que la recta provincia estaba retomando fuerza. Aunque muchos desestimaron el relato como una mera leyenda o ilusión provocada por la niebla,
Las descripciones coinciden con antiguos relatos de avistamiento del barco fantasma. Testimonios de la década del 2010 menciona que algunos investigadores de lo paranormal han afirmado que habitantes de esta zona siguen hablando en voz baja sobre la existencia de los brujos. En ciertas zonas, bastante rurales, personas han reportado haber visto figuras encapuchadas y escuchado cánticos en las noches, lo que ha alimentado rumores sobre la presencia activa de la organización. Además, ciertos turistas han afirmado haber sentido una extraña energía en las cercanías de cuevas que, según la tradición, eran usadas por los brujos para llevar a cabo sus ritos. Se cree que algunos de los descendientes de los miembros originales de la recta provincia mantienen viva la tradición de los brujos, aunque de forma mucho más clandestina que antes. Existen informes que sugieren que esta secta ha adoptado nuevas formas de protección y ocultamiento, alejándose de los rituales más públicos para poder operar en círculos muchísimo más cerrados. Los estudiosos del folclore chileno sugieren que este fenómeno es un ejemplo de sincretismo cultural y cómo las creencias ancestrales pueden persistir incluso en la era moderna. El temor hacia la recta provincia persiste hasta el día de hoy en la cultura de Chiloé. Las historias de brujos, imbunches y pactos con el diablo forman parte del imaginario colectivo, transmitiéndose de generación en generación hasta nuestros días. Esta sociedad secreta, aunque oculta en las sombras, dejó una huella imborrable en la historia y el folclore chilote. Y dicha huella nos sirvió para poder traerles este gran episodio el día de hoy. Y bien, ese ha sido nuestro episodio de La Recta Provincia, episodio especial de Halloween, que esperamos realmente les haya gustado tanto como a nosotros. Hay temas que de una u otra forma son especiales, son increíbles, te atrapan muchísimo más que otros, y este ha sido uno, por lo menos de nuestra parte. Sin más, antes de despedirme, como es costumbre de todas aquellas personas que creamos contenido de esta forma, queremos que nos sigan, nos apoyen, nos escriban por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como De Que Vuelan Vuelan, en YouTube De Que Vuelan Vuelan, en Spotify para que nos escuchen en De Que Vuelan Vuelan, y en Instagram estamos como De Que Vuelan Vuelan Podcast. Y ahora sí, yo me despido en otro día, para otro momento, en otra hora, donde ustedes van a escuchar un episodio más de este, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.